Bendiciones y muy buen día para todos, querida familia, amigos que se conectan desde cualquier lugar. Les damos una cordial bienvenida a nuestra transmisión de adoración y estudio de la palabra de Dios a través de Facebook y de YouTube Live. Estamos contentísimos de poder compartir este tiempo juntos. Quiero pedirte el favor de que compartas esta transmisión en tu muro. Envía el enlace por mensaje de texto, por WhatsApp. El mundo entero necesita escuchar el mensaje de hoy. Vamos a estar hablando de un tema supremamente importante. Estoy súper seguro que va a traer mucha claridad y bendición a nuestras vidas y a la de otras personas. Estaremos hablando acerca del rapto o el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Es un tema bastante controversial, debatido. Y pues estoy seguro que con la ayuda del Señor vamos a estar desarrollando este tema este domingo y el próximo que viene. Así que por favor acompáñame a orar. Pidamos la bendición de Dios para esta semana que inicia y este tiempo que compartimos juntos. Vamos a orar. Padre, gracias por concedernos la vida, la salud, por poder estar en pie en este día. Gracias por amarnos, por tu misericordia que es grande sobre nuestras vidas. Gracias por una nueva semana que inicia. Mi Dios, pedimos tu ayuda, tu sabiduría, tu dirección para todo lo que necesitamos hacer. Padre, bendice cada familia, cada persona que hoy se conecta a esta transmisión y que aquellos que también lo ven en otra oportunidad sean edificados, bendecidos. Háblanos por medio de tu palabra, trae revelación, ilumínanos y ayúdanos por favor a permanecer fieles hasta el fin de nuestros días. Mi Dios, recibe nuestra alabanza, nuestra adoración, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues prepara tu Biblia, tu cuaderno de notas, de apuntes, pero principalmente prepara tu corazón, prepáralo para adorar a Dios. Y juntos pues vamos a tener este tiempo de exaltación, de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Bienvenidos. Muy buenas tardes, querida familia Luz a las Naciones. Los quiero hacer una gran bienvenida a este tiempo de adoración y alabanza conmigo. Es una bonita tarde estar con ustedes adorando. Vamos a cantar esta tarde el Señor, que es nuestro Rey, que el Señor reina en cada etapa de la vida, en los buenos y en los malos. Él es nuestro Rey y hay que declarar eso. Que canten conmigo. Él es Rey, vamos a gritar. Él reina en rectitud. Cielo y tierra cantan de su amor. Él es Rey, que su pueblo aplauda hoy a danzar, pues Él nos redimió. Celebrar, celebrar al Rey. Señor es el Rey, es el Rey. Cantaremos hoy el Rey, el Rey, el Rey, siempre reinará. Él es Rey, vamos a gritar. Él reina en rectitud. Cielo y tierra cantan de su amor. Él es Rey, que su pueblo aplauda hoy, avanzar, pues Él nos redimió. A celebrar al Rey. El Señor es el Rey, es el Rey. Cantaremos hoy el Rey, el Rey, el Rey, siempre reinará. Oh, siempre reinará.
Que todo pueblo cante, que cante de su gran poder. Tinieblas tiemblan ante ti. En vano se sublevan naciones ante el Rey. Ahora y siempre reinará. Que todo pueblo cante, que cante de su gran poder. Tinieblas tiemblan ante ti. Cesaron, se sublevan naciones ante el Rey. Ahora y siempre reinará. Es el Dios, es el Rey, es el Rey. Cantaremos hoy el Rey, el Rey, el Rey. Por siempre reinará. Es el Dios, es el Rey. Siempre reina hoy el Rey, el Rey, es el Rey. Por siempre reinará. Oh. Por siempre reinará. Tú reinas, Señor. Amén y amén. Y quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Oh, Jesús, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder,
santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 mi Señor. Canta conmigo. Tú eres santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 mi Señor. Nadie es como tú, Jesús. Nadie es como tú, Jesús. Santo, santo, santo eres tú, mi Señor. Entronar la alabanza de su pueblo. Que levantamos, que venga aquí, sentado en la alabanza de su pueblo. Te levantamos, Señor, con una voz, cantando: santo, santo, santo eres tú. Y santo, santo, santo eres tú. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Una vez más cantamos: al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, la honra y el poder. Tú eres santo, 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 mi Señor. Sé bienvenido, bienvenido a mi vida para siempre y para siempre, mi Señor. You are welcome here. You are welcome here. Señor, en esta tarde te exaltamos, Señor, al que está sentado en el trono, Señor, al Rey de Reyes. Te exaltamos aquí en este lugar y declaramos que tú eres bienvenido en nuestro corazón. Sabemos que en la Biblia dice que tú habitas en la alabanza de tu pueblo, Señor. Y queremos estar contigo, Señor. Queremos adorarte, Señor. Queremos exaltar a tu nombre, Señor. Que seamos conocidos, Señor, por nuestra alabanza. Que nuestros hijos y que los hijos de nuestros hijos saben que la historia, que su herencia, que sus papás y sus abuelos adoraban al Señor. Que eso sea nuestra historia, Señor. Que seamos conocidos por nuestro amor por ti y por el amor que tú nos diste, Señor. Gracias. Amén y amén.
Amén. Exaltado sea el Señor nuestro Dios para siempre. Su trono es de generación a generación. Amén. Bueno, bienvenidos una vez más a Iglesia en Casa. Nos da mucho gusto que nos acompañes el día de hoy. Pues vamos a ir al mensaje de la palabra de Dios. Estamos por estas últimas semanas tocando una serie de estudios bíblicos titulada Señales antes del fin, a través de la cual hemos estado hablando acerca de las señales que el Señor Jesucristo nos dejó en las Sagradas Escrituras para que supiéramos los tiempos de su venida, de su segunda venida y del fin del mundo. A través de todos los tiempos se ha hablado mucho acerca de este tema, el fin del mundo, se ha especulado muchísimo, han surgido cantidades de personajes, anticristos, falsos profetas, falsas predicciones acerca de la venida de Jesucristo, la segunda venida y del fin del mundo, y pues esto ha traído cantidad de confusión y pues en diferentes épocas de la historia se ha hablado acerca de esto. Lo cierto es que el Señor Jesucristo nos habló acerca de todo esto, que estas cosas iban a suceder, que vendrían muchas personas en su nombre, falsos profetas que engañarían a muchos. Dice que aún hasta los escogidos podrán ser engañados. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, estudiar con bastante responsabilidad, con interés las Sagradas Escrituras y lógicamente pues pedirle a Dios sabiduría, iluminación y dirección. Entonces, algo que sí encontramos supremamente claro en las Escrituras y lo hemos estado enfatizando durante las semanas anteriores es que Jesucristo prometió regresar por segunda vez. Ese es un principio bíblico, es una realidad que encontramos en las Sagradas Escrituras. Jesús prometió regresar por segunda vez. Él vino la primera vez, nació en Belén, en un pesebre, vino como cordero, como el cordero de Dios, para sacrificarse, para entregarse por los pecados del mundo, pero la segunda vez Él dijo que iba a regresar, pero esta vez como rey, como el león de Judá, como el Dios todopoderoso, a reinar en gloria. También otra cosa que tenemos que tener muy en claro y en cuenta es que el mundo donde vivimos va a tener un fin. Eso lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Está bien claro. Este mundo va a tener un fin. Y la tercera cosa es que no sabemos cuándo va a suceder todo esto. No tenemos ni la más remota idea del día ni de la hora cuando estas cosas pues van a comenzar a suceder. Y me estoy refiriendo pues al fin del mundo y a la segunda venida de Jesucristo. Ahora, lo que sí sabemos por las Sagradas Escrituras es que Jesús nos dejó señales para reconocer el tiempo de su venida y del fin del mundo, y pues es lo que hemos estado estudiando durante esta serie que está interesantísima. Hemos estado estudiando acerca de todas estas señales, hemos hablado acerca de los falsos profetas, falsos cristos, acerca de las guerras y los rumores de guerras, de los terremotos, de las hambres, pestes, de las epidemias, de las enfermedades. Hemos estado hablando de las persecuciones, de la apostasía o abandono de la fe. Hablamos también sobre el aumento de la maldad en los últimos tiempos. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la predicación del Evangelio, también como una señal antes de la venida de Cristo y del fin del mundo. El día de hoy pues vamos a estar tocando un tema supremamente importante, crucial para la vida del cristiano, del creyente en Jesucristo, y es el rapto de la iglesia, como señal también de los últimos tiempos. Pues esto es algo que va a suceder antes de la venida del Señor, lo que se denomina el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. También es conocido de esta manera. Quiero iniciar primeramente pues diciendo que este es un tema bastante debatido por las diferentes corrientes teológicas y religiosas. Por los últimos por lo menos 100 años de nuestra historia ha sido muy debatido. Hay principalmente tres corrientes
en cuanto al momento en que sucederá este acontecimiento en referencia a los 7 años de la tribulación. Algunas personas piensan que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación, lo que se llama pretribulación. Otros piensan que va a ser en medio de los 7 años de la tribulación, o lo denominan medo o mid-tribulación. Y otros piensan que va a ser al final de los 7 años de la tribulación y se denomina post-tribulación. Entonces hay un gran número de creyentes también y de religiosos que creen que este evento nunca va a suceder, pero una gran parte de la cristiandad sí creemos firmemente que sí sucederá, ya sea antes, en medio o al final, y luego vamos a hablar un poco acerca de eso, pero creemos que este evento, el arrebatamiento, va a suceder ciertamente. Lo que sí encontramos que es una verdad fundamental es que nadie sabe el día ni la hora del retorno de Jesucristo a esta tierra. Solamente Dios lo sabe, ni siquiera los ángeles tienen esta información. Jesús mismo lo dijo en Mateo 24:36. Así que sería un gran error tratar de predecir fechas o tiempos. Muchos falsos profetas lo han hecho en diferentes ocasiones en la historia. Y pues bueno, Jesús nos dio señales de advertencia de su venida y del fin del mundo, y pues eso es lo que hemos estado compartiendo durante estas últimas semanas. Ahora, Jesús en este y otros pasajes bíblicos nos insta a estar preparados en todo tiempo y a velar y estar alerta en cuanto a su retorno. Así que vamos por favor a Mateo capítulo 24, donde hemos estado estudiando este pasaje, verso 42 al 43. Recuerda que aquí Jesús está hablando con sus discípulos en privado. Ellos le preguntaron que les dijera cuándo serían estas cosas, y es cuando Jesús empieza a darles todas estas señales antes de su venida. Verso 42 dice: por lo tanto, les dice Jesús, manténganse despiertos. Oído a esto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Verso 43, pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué horas de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejar forzar la entrada. Mire el ejemplo que les da. Y aquí específicamente habla de estar despierto. Y esta palabra no se está refiriendo simplemente a tener los ojos abiertos en un estado contrario a lo que es dormir. No está hablando de eso. Pues tendríamos entonces que estar despiertos y dejar de dormir, y esa no es la idea del pasaje. No es tomado en forma literal. Esta palabra en el griego significa estar alerta, estar vigilante. Ahora, tristemente yo veo una característica de estos tiempos, y es que mucha gente está despistada, mucha gente está adormecida, muchas personas están entretenidas, tantas distracciones, especialmente las redes sociales, los equipos móviles, ¿no? El televisor, el internet, los teléfonos celulares, tabletas. Literalmente la gente está atrapada en las redes. Ya no oran, ya no ayunan, ya no leen la Biblia, ya no adoran a Dios, ya no se congregan ni siquiera virtualmente. Y definitivamente la gente se está enfriando. Ahora, el mundo y el diablo han anestesiado a la gente de nuestro tiempo. No están apercibidos de las cosas que están sucediendo. Están totalmente desinformados de la política nacional y mundial. Están ausentes totalmente de lo que ocurre en el Medio Oriente. Pues Israel es el reloj de Dios y debemos estar atentos a lo que acontece en Tierra Santa y en el Medio Oriente. Ahora, Jesús también dijo lo siguiente en cuanto al tiempo de su venida. En el verso 32 al 33, allí mismo en Mateo 24, dice: aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Verso 33. Igualmente, cuando vean todas estas cosas,
sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Entonces Jesús está dando este ejemplo acerca de una planta, de una higuera, que cuando se ve que las hojas ya comienzan a brotar y las ramas están tiernas, entonces nos podemos dar cuenta de que la estación va a cambiar, de que el verano se aproxima. Entonces él dice que de la misma manera, cuando veamos todas estas cosas, y cuando se refiere a todas estas cosas, lógicamente se está refiriendo a las señales y a los acontecimientos que él menciona aquí en este capítulo 24 de Mateo. Entonces él dice, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, sepan y entiendan que el tiempo está cerca, a las puertas. Es decir, está pronto a suceder. Está pronto a suceder esta última escena, este desenlace del fin de los tiempos. Entonces Jesús prometió personalmente a sus seguidores que él regresaría por segunda vez y que se los llevaría al cielo. Eso lo hemos mencionado en varias oportunidades, lo hemos estudiado y quiero recalcarlo nuevamente en Juan capítulo 14, verso 2 al 3. Dice, en el lugar de mi Padre hay muchas viviendas, hablando del cielo. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Oído a esto, dice, voy a prepararles un lugar. Oído, voy a preparar un lugar. Cuando él asciende al cielo, esa es la labor, la tarea que él comenzó a realizar en el cielo, preparar un lugar para sus escogidos. Dice, si me voy y se lo preparo, mire lo que dice, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Entonces, de esto no hay duda, Jesús regresará por sus fieles seguidores. Ahora, no solamente Jesús habló de su segunda venida. Ahora, cuando hablamos de segunda venida me estoy refiriendo en sentido general al rapto, a la tribulación y al retorno visible de Jesucristo. En sentido general a todos estos acontecimientos que marcan el final de la historia de la humanidad. Me estoy entonces refiriendo a esos tres aspectos: rapto, tribulación y retorno visible de Cristo aquí a la tierra, que será al final de la gran tribulación. Entonces, no solamente Jesús habló de su segunda venida, sino también los apóstoles hablaron en sus escritos, enseñaron acerca de la segunda venida de Cristo. Vamos a mirar la próxima semana con más detalle algunas cosas. Pero los discípulos, junto a otros creyentes del primer siglo, vivían con la expectativa del inminente retorno de Cristo a esta tierra. Ahora, vale la pena aclarar que cuando hablamos de los últimos tiempos, no solamente nos referimos específicamente a estos últimos años en que estamos viviendo, sino que en sentido general los últimos tiempos en la Biblia realmente dieron inicio con la primera venida de Jesucristo, cuando nació, cuando estuvo en esta tierra, murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Desde allí se está marcando realmente los últimos tiempos, los últimos 2000 años de la historia de la humanidad. A eso es a lo que nos referimos con los últimos tiempos. Los últimos tiempos empezaron entonces 2000 años atrás. Hay un total de 6000 años total de la historia de la humanidad, que se componen los primeros 4000, pues el Antiguo Testamento y las dispensaciones que lo componen, y luego los últimos 2000 años, que son la época neotestamentaria del Nuevo Testamento, lógicamente, que es el tiempo de la gracia de Dios. Entonces vamos a definir la palabra rapto o arrebatamiento de la iglesia. Esta palabra arrebatamiento, literalmente así no se encuentra en la Biblia, pero este término viene de una palabra griega que se denomina harpazo con H al inicio, que significa literalmente arrebatar, alcanzar, quitar, capturar, tomar por la fuerza o violentamente. Así que este verbo da la idea de tomar algo repentinamente, súbitamente por la fuerza. Por ejemplo, un objeto que es robado, arrebatado por la fuerza, esa exactamente es
el significado de esta palabra harpazo. Aunque la palabra arrebatamiento como tal no aparece específicamente en la Biblia, el concepto del arrebatamiento sí es claramente expresado e ilustrado en las Sagradas Escrituras. Por lo menos en 13 oportunidades se encuentra este concepto establecido en las Sagradas Escrituras. Permíteme darte algunos ejemplos. Mateo capítulo 13, verso 19, cuando Jesús está hablando acerca de la semilla de la palabra de Dios que es arrebatada del corazón de aquellas personas que no la entienden. Eso lógicamente lo hace el enemigo, roba, quita la palabra, la arrebata. Recuerda que ahí estuvo hablando Jesús acerca de la palabra del sembrador, que cuando la semilla cayó junto al camino, dice, vienen las aves del cielo y se la llevan, la arrebatan, la quitan, ¿no? Por la fuerza, la roban, se la llevan. Esa es la palabra que aparece allí. La semilla es arrebatada del corazón, es exactamente la misma palabra. Juan capítulo 10, verso 12, cuando Jesús habla acerca del pastor asalariado que ve al lobo y huye, dice que el lobo viene y arrebata las ovejas y las dispersa. Ahí es cuando está hablando Jesús acerca de la parábola del redil. Dice que el lobo viene y arrebata, se roba las ovejas, se las quita por la fuerza. Entonces ahí encontramos nuevamente esta palabra arrebatar, que es quitar por la fuerza. Luego Juan capítulo 10, 28, Jesús allí nos dice que nadie va a arrebatar las ovejas de su mano, cuando él está hablando pues precisamente acerca del buen pastor y de las ovejas. Dice él, nadie las arrebata. Ahí está nuevamente la palabra, nadie las arrebata de mi mano. Luego en capítulo 8 de Hechos, verso 39, cuando el apóstol Felipe termina de bautizar al eunuco, al funcionario de Candace, dice allí la escritura que el Espíritu Santo arrebató a Felipe y éste desapareció repentinamente de ese lugar. Él fue quitado, removido, y dice que el eunuco, el funcionario no lo vio más, que después de ser bautizado, Felipe desapareció repentinamente de ese lugar. Ahí tenemos un claro ejemplo de lo que significa esta palabra arrebatamiento. Ahora, en 2 de Corintios capítulo 12, en el versículo 2, el apóstol Pablo cuenta que él tuvo una experiencia en la cual él fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo, donde él oyó palabras increíblemente maravillosas, que él dice que no se pueden expresar con palabras humanas. Ahí también está la palabra arrebatamiento. Ahora, en Judas, en el versículo 12, el apóstol Judas nos dice que hay personas que tú y yo tenemos que rescatarlas, arrebatándolas de las llamas del juicio, al predicarles la palabra, lógicamente. Entonces, todas estas palabras es la misma palabra en griego harpazo, que es remover, arrebatar súbitamente, por fuerza, por violencia. Ahora, en el Antiguo Testamento encontramos también dos relatos que nos menciona la palabra de Dios acerca de arrebatamientos. Por ejemplo, Génesis capítulo 5, 24 nos menciona que Enoc caminó con Dios en intimidad, en comunión, y dice que un día simplemente desapareció. Dice, Dios se lo llevó, fue raptado, fue arrebatado de la tierra por Dios. Luego, en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 11, nos menciona que el profeta Elías es separado de su discípulo Eliseo y que es llevado o raptado, es arrebatado al cielo. Dice que eso sucedió en medio de un torbellino, como que vino un tornado y entonces él fue arrebatado por la fuerza repentinamente. Sucedió en un momento y sin aviso fue llevado a las alturas. Entonces, estos son solo algunos acontecimientos bíblicos que nos muestran en concepto y en principio cómo ocurrirá el rapto de la iglesia, pues de la cual nos habla el Nuevo Testamento, que sucederá al final de los tiempos. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia lo podemos definir como el evento en el cual Dios quita
o remueve súbitamente, repentinamente a los creyentes fieles de la tierra para dar paso a su justo juicio que será derramado sobre la tierra durante este periodo de 7 años llamado la tribulación. Ahora, ya hemos visto que la Biblia dice que no habrá aviso previo o advertencia. Este evento ocurrirá, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. En lo que nos toma parpadear, millones de personas desaparecerán de toda la faz de la tierra. Creyentes fieles a Jesucristo, en cada rincón de este planeta nos iremos a la presencia de Dios. En un instante, dice la palabra de Dios, que nuestros cuerpos serán transformados como lo fue el cuerpo de Jesús al momento de la resurrección. Y a la vista de toda la humanidad desapareceremos de este planeta. Ahora, dice la Biblia que será un abrir y cerrar de ojos. Dice la Biblia que en milésimas de segundos, dice, todas aquellas personas que murieron, que pusieron su confianza en Jesucristo, serán también resucitadas instantáneamente de sus tumbas o del lugar donde permanecen sus restos mortales. Y esa materia maravillosamente será reintegrada nuevamente en un cuerpo como el de Cristo resucitado, y en milésimas de segundo ascenderán a las nubes, seguidos por los que estemos vivos en ese momento. Y dice la palabra que allí nos encontraremos con el Señor en las nubes para entrar luego a los cielos por toda la eternidad. Entonces, primero los muertos resucitarán y luego los que estemos vivos seremos transformados y llevados entonces en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad que sí? Ahora, yo sé que para muchos dirán, ¡wow! Esto parece un libreto de una película de ciencia ficción, pero honestamente esto es un asunto muy claro y sencillo que está expresado en las Escrituras. Es un fundamento de la fe cristiana. Y si creemos que Jesús es Salvador, protector, proveedor, que nos perdona, que atiende a nuestras oraciones, pues también tenemos que creer absolutamente todo lo demás que la Biblia nos dice. Inclusive esto, que es algo tan increíblemente asombroso, ¿no? Así que necesitamos tener un entendimiento muy claro de todo lo que la Biblia nos enseña, específicamente este tipo de temas tan importantes y cruciales que tienen que ver con la eternidad. Bueno, vamos a mirar unos pasajes muy importantes en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 2. El apóstol Pablo escribe esta carta y dice allí: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llegó el día del Señor. Entonces, Pablo llama a este evento nuestra reunión con Él. Él está hablando ahí del arrebatamiento, del rapto de la iglesia, y él dice nuestra reunión con Él, con Jesús. O sea, Pablo tenía un concepto muy claro del retorno de Cristo a la tierra, y así lo enseñó a las iglesias del primer siglo. Es más, parece ser que habían ciertos falsos profetas declarando que Jesús ya había venido. Esto también ha pasado en estos últimos tiempos con algunas sectas que han declarado que Cristo ya vino por segunda vez, que vino en forma espiritual, en forma invisible, como los Testigos de Jehová y otros grupos más que han declarado este tipo de cosas. En esta misma carta, el apóstol Pablo le explica a la iglesia con bastante claridad este acontecimiento de los últimos tiempos. Vamos a mirar el capítulo 4, ahí mismo en segundo libro de Tesalonicenses, verso 13 al 18. En algunas Biblias este pasaje se titula La venida del Señor. Verso 13. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Oído lo que dice Pablo aquí. No queremos que ignoren. Esto es algo que tú y yo lo tenemos que saber.
escuchar, estudiar, entender. No podemos ignorar este tipo de temas. Hay personas que dicen, no, es que esos temas son muy complicados, muy enredados, difíciles de entender, y entonces como que no quieren meterse allí. Pero aquí está diciendo el apóstol Pablo, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Al parecer aquí habían personas que en este tiempo estaban bastante angustiadas, quizá por sus familiares que ya habían fallecido, y ellos apenas estaban entendiendo todo este concepto de que Jesús los iba a arrebatar de esta tierra para llevarlos al cielo, y andaban un poco preocupados porque pensaban, bueno, ¿qué va a pasar con mis familiares que ya murieron? Cristianos. Entonces Pablo les escribe esta carta y les dice, no ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto. Y la razón era para que no hubiese tristeza en ellos. Es como hoy en día que muchas personas pierden un familiar, muere el papá, muere la mamá, un hijo, y no saben realmente esa alma para dónde va a la eternidad. No tienen una certeza si esa persona es salva o no es salva, y qué va a pasar con la eternidad de esa persona. Tienen esa angustia. Ahora, este no era el caso exactamente, pero estas personas creyentes se estaban preguntando qué iba a suceder. Si ellos decían, bueno, Jesús nos va a llevar, nuestros cuerpos van a ser transformados, vamos a ser arrebatados en vida al cielo. ¿Qué va a pasar entonces con los que ya murieron? Y esta es la razón por la cual Pablo les aclara y les da estas instrucciones y estas enseñanzas respecto a lo que va a pasar con los muertos y con los que estén vivos en el momento del arrebatamiento de la iglesia. Entonces dice allí, verso 14, ¿acaso, en forma de pregunta, dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Él les está diciendo, así como Jesús murió y resucitó, tranquilos, así también Dios va a resucitar a todos los que murieron como creyentes en Jesucristo. Así también, de la misma forma, Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Verso 15, conforme a lo dicho por el Señor, mira lo que dice Pablo, Dios el Señor lo dijo, y así Pablo lo afirma, dice, como lo dijo el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y que hayamos quedado hasta la venida del Señor, dice, de ninguna manera nos adelantaremos. Está diciendo, los vivos no nos vamos a adelantar en el arrebatamiento a los que ya han muerto. No se me vaya a perder, por favor, sígame con cuidado allí. Dice, verso 16, el Señor mismo descenderá del cielo. Escuche cómo va a suceder esto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Oído, dice, y los muertos en Cristo, o sea, los creyentes que murieron desde que Cristo fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó. A partir de ese momento, todas las personas creyentes que murieron creyendo fielmente en Jesucristo, dice allí, resucitarán. En ese momento, cuando Cristo llame desde las nubes, cuando suene esa trompeta anunciando ese arrebatamiento instantáneo, súbito, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego dice, verso 17, los que estemos vivos, es decir, el resto de cristianos que estemos vivos hasta esa fecha, dice, los que hayamos quedado, dice claramente, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los resucitados de las tumbas, con los muertos en Cristo que han regresado a la vida, dice, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. En otras palabras, Jesús no viene hasta la tierra en ese momento. El arrebatamiento sucede desde la tierra hacia el cielo. Dice que nos encontraremos con el Señor en el aire, no en las nubes, y así estaremos con el Señor para siempre. Verso 18 dice, termina el apóstol Pablo diciendo, por tanto, anímense unos a otros con estas palabras.
Entonces parece ser que los creyentes en ese momento estaban desanimados por no saber qué iba a pasar con sus familiares fallecidos. Entonces Pablo dice, anímense con estas palabras. Entonces Dios resucitará a todos los creyentes que han muerto en Él, dándoles cuerpos glorificados. Y luego esos creyentes que estaremos vivos para ese entonces, también se nos darán cuerpos glorificados en ese instante. Entonces, el rapto implicará una transformación instantánea, en un abrir y cerrar de ojos, algo instantáneo, un flachazo. Va a ocurrir una transformación de los cuerpos de las tumbas y de los cuerpos de los vivos para poder adaptarnos para entrar a la eternidad, al cielo. Ahora, el apóstol Juan también habló acerca de este tema y dijo en primera de Juan 3:2, dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Oído a esto. Dice, sabemos sin embargo que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Entonces, el apóstol Juan aquí está hablando de que en ese momento nuestros cuerpos serán transformados como lo fue el de Jesús al resucitar y que después entonces ascendió a los cielos. Ahora, algo bien importante que tenemos que entender es que el arrebatamiento lo tenemos que distinguir de la segunda venida de Cristo. Son dos cosas diferentes. Aunque cuando nos estamos refiriendo al final de los tiempos, la segunda venida de Cristo, en forma general, nos estamos refiriendo a estos acontecimientos que involucran arrebatamiento o rapto, la gran tribulación y la venida o la segunda venida de Cristo. No debemos mezclar estos dos acontecimientos porque esto es lo que ha traído mucha confusión a muchos sectores de la cristiandad. Han mezclado los pasajes que tienen que ver o con el arrebatamiento o con la segunda venida de Cristo al final de la gran tribulación, y son dos cosas totalmente diferentes. En el arrebatamiento el Señor viene hasta las nubes y allí se encuentra con los creyentes en el aire, en las nubes. Primera de Tesalonicenses allí no lo menciona, pero en la segunda venida de Cristo el Señor desciende a la tierra al final de la gran tribulación y se para en el monte de los olivos. Dice que va a haber un gran terremoto y luego entonces vendrá la derrota de los enemigos de Dios. Zacarías habló de eso en el capítulo 14, verso 3 al 4. Entonces, esta doctrina del rapto no fue enseñada en el Antiguo Testamento. Está en concepto en el Antiguo Testamento, pero Pablo en el Nuevo Testamento la llama un misterio revelado. Y así lo enseñó a la iglesia en Corinto. Miremos lo que dice 1 Corintios capítulo 15, 51 a 52. Dice Pablo, fíjense bien en el misterio. Oído a esto, en el misterio que le fue revelado a él, pero luego él lo reveló a la iglesia. Y este es el misterio. Dice, no todos moriremos, oído a esto, pero todos seremos transformados. Lo repito, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, muertos y vivos. Dice, en un instante, verso 52, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta, dice, los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Entonces, el arrebatamiento o el rapto es ese glorioso evento que todos los seguidores de Jesús debemos anhelar con todo nuestro corazón. Entonces, finalmente estaremos libres del pecado, libres de la enfermedad, de tantos problemas. Estaremos para siempre en la presencia de Dios. Dios no diseñó este tema para traer debate, conflicto, aún temor entre los cristianos, no. Por el contrario, el arrebatamiento de la iglesia es una doctrina de consuelo, de esperanza, que nos anima, que nos fortalece a seguir adelante. Dios quiere que al considerar este tema del arrebatamiento nos consideremos y nos animemos unos a otros. Es lo que dice allí en Tesalonicenses 4:18.
Entonces, esta es una palabra de ánimo. Yo quiero animarte con estas palabras. Permanece fiel a Dios. Vale la pena seguir adelante, ser fiel a Dios en amor por Él, sirviendo en su obra, predicando su palabra, mostrándole a otros el camino de la salvación. Y bueno, tú que estás aquí escuchando y quizás dices, bueno, yo no tengo la certeza de mi salvación, de mi eternidad en el cielo, no estoy seguro si me voy con Cristo en el rapto o me quedo aquí en la gran tribulación. Quizás has escuchado la palabra de Dios, pero no tienes esa certeza, esa convicción. Yo hoy te invito a que tú aceptes a Cristo en tu vida y te conviertas en este día en un hijo, en una hija de Dios por la fe. Así que por favor, haz esta oración conmigo, hazla en forma personal, pero hazla con fe, con convicción. Yo te voy a guiar. Di en voz alta allí donde estás. Di: Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Creo que diste tu vida en la cruz para perdonar mis pecados. Hoy me arrepiento de toda mi maldad y te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Quiero vivir para ti todos los días de mi vida. Cámbiame, úsame para que otros te conozcan. Te doy gracias, Padre, por hacer de mí hoy tu hijo. Hoy oro esas palabras con fe y confianza en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues bienvenido a la familia de Dios. Felicidades. Quiero darte unos consejos rápidamente. Lee tu Biblia diariamente. Habla con tu Padre Celestial diariamente. Reúnete con otros creyentes para que puedas continuar creciendo en tu fe, afianzando tus fundamentos en los caminos de Dios. Y pues lógicamente síguenos en nuestras reuniones en línea. Cuando nos reunamos en el templo, pues bueno, nos encantaría poder recibirte, ayudarte en tus primeros pasos de la fe y que puedas continuar creciendo en el conocimiento de Dios y en el camino del Señor. Si nos estás viendo desde otro lugar, desde otro país, de otro estado, otra nación, por favor, déjanos saber cómo te ha bendecido este mensaje, cómo te podemos ayudar a crecer en tu caminar con Dios y por favor, cumple los planes de Dios en tu vida. Cumple el propósito de Dios. No permitas que nada te robe la paz de Dios, los planes de Dios, que tú puedas cumplir el plan y el propósito que Dios tiene para tu vida, porque Él tiene grandes planes para ti. Bueno, familia de amigos, Dios me los bendiga. Que tengan una hermosísima y bendecida semana. Que Dios me los bendiga, los proteja en todo lugar donde vayan y donde se encuentren. Que Dios resplandezca su rostro sobre ti, te bendiga. Que la gracia y el poder de Dios te sustenten y que por la fe yo hoy declaro que recibes tus milagros que estás esperando de parte de Dios. Aquello por lo cual has estado clamando, que Dios te mire con gracia y con bondad y te conceda esas peticiones conforme a la voluntad de Dios. Yo lo creo y lo declaro sobre tu vida en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, pues la próxima semana continuamos profundizando un poco más sobre este tema. Vamos a continuar hablando acerca del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, profundizando acerca de otros pasajes y otros temas. Así que pues nos vemos próximo domingo en punto de la 1 p.m. y el miércoles, por favor, a las 7:30 p.m. en nuestro tiempo de discipulado y oración en Casa de Luz en línea. Así que te esperamos. Bendiciones y un gran abrazo.